¿Me escuchan? Sí, sí, se escucha. Ya. Hasta tipo Word creo que. ¿Acá? Hasta aquí, ¿no? Ya dice, a ver, el arreglo debe contener como mínimo 10 elementos, dice. El programa solicitará al usuario ingresar por teclado el número de los primeros elementos del arreglo que se quiere promediar. Eso es clave que entendamos. Mayor de 1 y menor o igual a 10, dice, tiene que ser esos valores que puede introducir el usuario. Para posteriormente llamar a una subrutina de nombre promedio, la cual recibirá dos parámetros, ya nos dice en qué orden. El primero, la dirección del arreglo, por referencia, obviamente. Y el segundo, el elemento, ¿no? La cantidad de elementos que queremos procesar por valor. Respetando las convenciones de Microsoft y hasta ahí, la subrutina calculará el promedio solicitado una vez que se retorne la subrutina. El programa almacenará dicho resultado en memoria en la variable promedio. Tienen una variable promedio. Aquí se llaman lo mismo. Creo que el docente en ese entonces les pidió que cambien el nombre, creo. Ya. Para luego mostrar dicho resultado en la consola, ¿no? En decimal. Y uso obligatorio de índice escalado. Y el diseño de la pantalla es este. Esos son todos los modelos que tengo ahorita. ¿Cuál quisieran que empecemos nosotros? Uno de vectores, ¿no? El primero no creo, ¿no? Yo sugiero la anterior a ese. Este del 1-2021. Este del el SB. Sí. Ya, otro compañero, no sé cuál le ven. La idea es que ustedes escojan, digamos, ¿no? Este está bien. Ya, este. A ver. Son el SX. ¿Verdad? Aquí vamos a crear una nueva carpeta. A ver, veamos. Modelo, segundo parcial. Ya. A ver, este programita vamos a copiar. Ya vamos a nombrar aquí. Segundo parcial. Ok, aquí lo vamos a hacer, ¿ya? Vamos a borrar esto. Primero vamos a cambiar el nombre, que aunque después se me olvide. Ya a ver. A ver, se llama, aquí se llama P1. Vamos a decir que busca P1 y que lo reemplace con el nombre de mi programa, que es segundo parcial. A ver, igualito, ¿no? Y ahí está. Le voy a reemplazar en todo. Y ahí está, ahora sí. Damos salvar. Ok. Ya vamos entonces con esto. Escribir un programa en lenguaje ensamblador encargado de calcular el promedio de los elementos que sean positivos, mayores de 5 y menores o iguales a 10. Ya aquí tienen una base 10, ya está por demás eso, ¿no? Pero igual lo recalca, ¿no? Ya. Dice, miren, aquí nos está dando condiciones. Miren. Vamos a promediar solamente los elementos de ese arreglo que cumplan esta condición, que estén, que sean mayores a 5 y menores o iguales a 100, nos dice. Esa es la condición, o sea, cada uno de los elementos que tengamos tenemos que preguntar esta condición para poder promediar. Esa es la primera condición ahorita. Veamos si surge otra. A ver, dice, y que se encuentren en las posiciones de los índices impares. Bueno, aparte de esa condición, tenemos otra. Entonces tenemos dos condiciones por cumplir. Aunque esta condición es un poco compuesta, ¿no? Tenemos que verificar dos cosas, ¿no? Mayor a 5 o menor o igual a 100. Y aparte que cumplan esas dos condiciones, tenemos que verificar que se encuentre en una posición de índice impar de un arreglo. Listo, hasta ahí vamos entendiendo un poco el problema. Dice, los elementos con signo cuyo promedio se desea calcular están ubicados en un arreglo de nombre arreglo. Ahí nos dijo ya que son con signo. Ya, nos dijo que son con signos los elementos del arreglo. Cuyos elementos son de tipo byte. Ya, vamos hasta ahí un poco anotando ya. Vamos aquí poniendo
arreglo de tipo byte debe. Ya veamos acá. Aquí. De tipo byte. ¿Algún dato más que queramos recalcar? Creo que nada más. Luego dice, el programa solicitará al usuario ingresar por teclado el número de elementos. Ya. No nos está mencionando cuáles son esos elementos, ¿no? No nos está diciendo que el usuario va a introducir cada uno de los elementos. Eso normalmente sería para el examen final, digamos, ¿no? Ya, pero ahorita no nos dice, eso quiere decir que va a estar cargado este arreglo. No sé, ustedes se inventarán ese entonces o el docente le dará un ejemplo. Supongamos puede ser 12, puede ser 3, puede ser 7, puede ser, no sé, menos 2, puede ser 5, puede ser menos 3. ¿Cuántos elementos me decía? Pero, a ver. Llamará a su rutina de cálculo promedio. Recibirá tanto en orden, convenciones. La subrutina llamará al promedio de los elementos de la regla. Una vez que se retorne la subrutina, almacenará dicho resultado. ¿Ok? Ya. Aquí está el diseño igual, miren. Aquí está el diseño de la pantalla y solamente nos está pidiendo que ingresemos el número de elementos del arreglo. Eso quiere decir que nosotros debemos definir el arreglo. Pero no nos menciona la cantidad, ¿cierto? No nos menciona. Positivo, mayores de 5, menores o iguales a 5. Ya, si omití por ahí y ustedes lo leyeron, yo veo que no me mencionó. Entonces nosotros le damos una cantidad específica, ¿no? Capaz eso nomás o hasta ahí nomás. Ustedes cuando van a estar en reunión con el doctor, ustedes le dicen, pues, docente, ¿qué cantidad podemos probar o cualquiera? Ustedes pónganle cualquiera, seguramente les va a decir. Al fin y al cabo, el que decide la cantidad va a ser el usuario, digamos, ¿no? Obviamente el usuario no va a poner mayor que esta cantidad, digamos, ¿no? El mismo usuario va a ser el docente. El docente va a ver cuántos elementos tienen, 2, 4, 6, entonces va a introducir menor que 6, digamos, menor o igual que 6 elementos. ¿Se entiende hasta ahí? Todo perfecto, ¿no? ¿O hay alguna pregunta hasta aquí de la interpretación? En el enunciado dice en los positivos mayores a 3 o mayores a 5. Ya, aquí, esto de acá, ¿no? Sí. Ya, es que dice, miren, encargado de calcular el promedio de los elementos que sean positivos mayores de 5 y menores o iguales a 100. Es decir, está poniendo condiciones. Es decir, que, por ejemplo, el usuario quiere promediar 3 elementos solamente, digamos, ¿no? Entonces, si vos querés promediar esos 3, no todos vas a tomarlo en cuenta en tu promedio, porque te está dando restricciones. Es decir, este valor de aquí tiene que ser mayor que 5 y menor o igual a 100 para tomarlo en cuenta. Y además tiene que estar en un índice impar. Y así vas a hacer con cada uno de ellos. Eso es lo que te está diciendo. Que ese elemento, que si lo vas a tomar en cuenta, tiene que cumplir primero esta condición de acá y después el del índice, ¿no? ¿Se entiende? Ahora sí, gracias. Por ejemplo, el 3, miren, el 3 no podemos tomarlo en cuenta, porque el 3 no es mayor que 5, pero sí es menor o igual a 100, pero tiene que cumplir ambos. Porque está diciendo y, conjunción. ¿Ya? Eso hay que tomar en cuenta. No nos menciona la cantidad de elementos del arreglo. A veces nos dicen, como el anterior, ¿no? Aquí creo que nos decía, pero creo que nos decía por ahí. Acá está. El arreglo debe contener como mínimo 10 elementos. Dice. Ahí nos está diciendo, aquí no nos dice, así que nosotros ponemos la cantidad y el docente va a ver, claro, ¿no? Va a ver cuántos elementos usted definió. Él puede aumentarle si quiere, no hay ningún problema. Él va a poder aumentarle, ponerle otro si quiere. Ya. No importa. Ahí están esos elementos. Entonces ya hemos definido el arreglo por el momento. Listo, ¿qué más? A ver, necesitamos. Aquí está arreglo. De tipo byte cada uno de esos elementos. Ya, no vamos a poner un 0 al final porque no estamos utilizando un centinela, ¿no? Creo que ustedes lo utilizaron en el primer parcial o no me acuerdo qué grupo lo utilizaron, he visto por ahí un modelo. Ya, el 0 normalmente utilizamos para elementos centinela, pero aquí no necesitamos eso. Ya, el que va a definir es el usuario, el último elemento. Ya de nombre arreglo, cuyos elementos son de tipo byte, el programa solicitará al usuario ingresar por teclado el número de elementos del arreglo. Y aquí también. Número de elementos. Y posteriormente se llamará una subrutina. No me dice el nombre del ¿no? No me dice el nombre de una variable, a veces no dice, ¿no? De nombre tanto va a almacenarse esa variable que va a ingresar.
Así que nosotros le damos, podemos ponerle n, por ejemplo, estamos acostumbrados a eso, ¿cierto? En el segmento BCS, recuerden, lo declaramos solamente ahí de reserva, ¿ya? Obviamente va a ser de tipo byte, igual, ¿ya? Le declaramos de reserva un solo espacio, ¿cierto? Entonces ahí lo declaramos de reserva, ¿ya? Entonces el usuario aquí tenemos que hacer la captura de ese dato que va a ingresar y lo almacenamos en n. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora dice, ingresar por teclado el número de elementos del arreglo y posteriormente llamará a una subrutina de nombre calcular promedio. Ya esta es la subrutina. Y ya, a ver, veamos qué más. No hay más, ¿no? Ya después lo normal. Paso por parámetro. El primero es el número de elementos que se quiere procesar. Y el segundo es la dirección. Aquí, miren, deben tomar en cuenta. A veces lo hace al revés. A veces primero quiere que pase la dirección del arreglo y después la cantidad de los elementos. Ahora aquí está al revés. Primero la cantidad de elementos, ¿no? El número de elementos. Ya eso va a ser lo que vamos a ir tomando en cuenta acá. Ya. Primero concentrémonos en pedir el dato al usuario. Ya, primero concentrémonos en calcular esa n, ¿no? Entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ustedes saben sobre la convención de la llamada de Microsoft, ¿cierto? Los registros que tienen que ocupar son estos. Es RCX, después RDX, después R8, después R9. Y si quieren meter más, ya tienen que hacerlo a través de la pila. Pero yo con la experiencia que tengo, el docente no pone ya el manejo de pila porque sabe que al estudiante se le dificulta, así que no se preocupen si el docente va a pedir más de 4 parámetros, no lo va a hacer, ya lo hace con poquitas, y lo máximo que ocupa son 4, lo normal son 3 parámetros. Así que por eso vamos a omitir eso para no gastar tiempo ahorita, que estamos en contra, pero ahorita deben saber eso, ¿no? Las convenciones de Microsoft, ya. Entonces lo primero que tenemos que hacer es el diseño de la pantalla. ¿Qué me decían? Es importante. Mostrémosles esto. Mire. Ingresar el número de elementos de la regla. Ya entonces nos vamos a declarar una variable acá. Mensaje, por ejemplo, ¿no? Podemos decirle que ese mensaje tenga lo siguiente, lo que nos dijo ahí, digamos, ¿no? Ingresar número, dice. Ingresar número de elementos de la regla. De elementos del arreglo. Listo. Después, ¿qué dice? 2 puntos, ¿no? Ya 2 puntos. Coma 0. Siempre finalicen sus cadenitas con 0, ¿no? Es el valor nulo. Cuando ustedes le pasen como parámetro en su subrutina, el 0 indica el fin de la cadena, ¿no? Del mensaje. Entonces siempre finalicen. Ahí está el mensaje que quiere que mostremos al usuario, ¿no? al usuario. Entonces lo que primero que pondríamos aquí sería un mover, ¿cierto? El primer parámetro tenemos que mandar, de acuerdo a las convenciones de Microsoft, en el registro RCX. Ahí hay que mandar. Recuerden, vamos a mandar por referencia. Por lo tanto, cuando es por referencia, estamos mandando una dirección de memoria. Por eso es que vamos a ocupar todo el registro, ¿ya? Y no solamente una fracción de ese registro, una parte, a todo el registro. Aquí vamos a mandar, por ejemplo, MSG, digamos, ¿no? Mandamos por referencia. Ahí está. Y esto se le tenemos que mostrar al usuario. Entonces aquí tenemos que hacer el llamado a una de las funciones que ustedes ya conocen, ¿no? En el lenguaje C, están familiarizados. El printf, ¿cierto? ¿Lo tengo declarado aquí? No lo tengo. Ya. Ahorita lo vamos a declarar. Vamos a buscar un modelito y donde le voy a sacar de ahí, ¿ya? Un ratito. Ya. Aquí está. Esto tenía que sacar, ¿ya? Lo saqué otro programita por ahí que tenía, ¿ya? Solamente esto acá, el stern, y acá las funciones que vamos a hacer uso, digamos, ¿no? No sé si el docente le da un esqueleto, creo que con esto yo lo eliminé en ese entonces, me acuerdo, porque no lo iba a ocupar. Pero simplemente aquí, miren, aquí ponen las funciones o las subrutinas que van a ocupar ustedes. Por ejemplo, vamos a ocupar ahorita printf. Scanf igual lo vamos a ocupar, por eso lo mencionamos. Si quieren ocupar otra subrutina que ya ha sido creada, ¿no? Por ejemplo, hay otra que se llama el get,
y hay otra que se llama el strlen. Entonces, si van a ocupar esas, las mencionan ahí, digamos, ¿no? Son subrutinas ya creadas ya. Ustedes la conocen, por ejemplo, del lenguaje C, digamos, ¿no? Entonces, ahí la mencionan. Si ustedes no la mencionan, no la va a conocer, en este caso el programa. Entonces, una vez que la mencionamos, ya, ahí ya me recomienda, miren. Entonces, aquí tenemos, mandamos como primer parámetro y único el mensaje y lo imprimimos, ¿ya? Damos imprimir. Ahora, otra cosa más, lo que nos sugiere, ¿ya? Como son una subrutina, no sabemos cómo está implementado esa subrutina, puede que haga uso de la pila. Entonces, lo que nos dice Microsoft con sus convenciones es que por lo menos le reservemos 4 espacios, ¿no? Recuerden que cada espacio diré, son 64 bits. Entonces, por eso es que aquí vamos a hacer un sub. Ustedes saben que el comportamiento de la pila es como al revés, digamos, ¿no? Para subir hay que restar, digamos, ¿no? Y lo contrario, para sumar para decrementar hay que sumar. ¿Saben el comportamiento de la pila, no? Les enseñó el docente, ¿no? ¿O no se acuerdan? Aquí la pila. Por ejemplo, si su registro de stack pointer siempre va a estar apuntando al tope. Hagan de cuenta que está vacío su pila, entonces su registro RSP, ya, RSP, está apuntando al tope porque está vacía. Entonces, cada que se inserta, eso va avanzando. ¿Ya? Entonces, si insertaron uno, por ejemplo, hacen un push, entonces inserta aquí el valor ahí y va aumentando el otro, ¿no? Y en realidad estos son direcciones menores. Entonces, avanza en direcciones menores de memoria. Entonces, cada uno de ustedes van avanzando. Por lo tanto, aquí, miren, nos dice la convención que nosotros les reservemos por lo menos 4 de estos espacios. O sea, por ejemplo, estos primeros 4 aquí, debemos reservarles. Entonces, para poder reservarle, tienen que estar en blanco esto, obviamente. Para poder reservarle, entonces, por eso es que hacemos aquí nosotros el sub, o sea, una resta, porque recuerden que avanzamos en direcciones menores de memoria. Entonces, aquí vamos a hacer, para esos 4, hacemos un sub en el registro stack pointer, ¿cuánto? 0x20, ¿ya? O sea, está en hexa, o si no, 32, que sería en decimal, si no me equivoco, ¿ya? Pero esta cantidad es cabalito para esos 4 espacios. Como mínimo deben hacer eso. Pueden hacerle más espacios si quieren, no hay problema. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Ya. Y después de usar la subrutina, tienen que hacer el add RCP. Ustedes lo habrán visto al docente que cada que usa lo pone eso, ¿no? ¿Y para qué sería el add? O sea, una vez que ustedes hacen uso de la subrutina, ya necesitan volver a la normalidad, a la pila. Si estaba aquí la pila apuntando, entonces con la resta ustedes avanzaron, ahora con la suma van a volver a la posición original. Entonces, por eso es que hacemos el add. Ya. Normalmente solemos encerrar en todas las llamadas que hagamos, digamos, ¿no? Es como si fueran nuestros bordes. Normalmente hacemos eso, o también puede hacerlo cada vez que llamen a una subrutina, igual cualquiera, depende de ustedes. Entonces veamos hasta aquí, miren. Mandamos el mensaje y mostramos ese mensaje, ¿no? Y ahora sí, una vez que mostremos, debemos capturar aquí el valor que va a ingresar el usuario. Entonces, veamos, aquí voy a separarlo un poco, ¿ya? Aquí voy a mover otra vez al registro RCX. Debo mover lo siguiente, un formato, ¿no? Necesitamos un formato para hacer lectura, ¿ya? Por ejemplo, F formato, ¿ya? La abreviación de eso. Ya, esto va a ser una cadenita y aquí va a estar el formato. Por ejemplo, este de acá, ¿ya? Y lo finalizamos con 0. Ya este formato del lenguaje C nomás, ¿ya? Porcentaje de, digamos, ¿no? Valor decimal, es un entero decimal, ¿ya? Pongamos ese formato ahí. Entonces debemos pasarle esa cadenita, ¿no? Ese formato como primer parámetro, ¿ya? Entonces ponemos aquí FMT. Ahí está, le pasamos como primer parámetro, ya, el formato. Después tenemos que pasar en qué variable vamos a almacenar, digamos, en este caso por referencia, ¿no? La siguiente variable es registro, perdón, es RDX, el siguiente paso de parámetro. Entonces aquí vamos a pasarle N solamente. Recuerden, vamos a pasarle la dirección de memoria, porque queremos que ahí se guarde lo que va a ingresar el usuario. No lo estamos pasando por valor. Por valor sería con corchete. Una vez que tenemos esos dos parámetros,
Ahora sí hacemos el llamado al scanf. Listo. Y el scanf, como ustedes lo conocían, ¿no? En el lenguaje C, ¿no? Scanf tenía como parámetro primero el formato de qué tipo de dato va a ser y después en qué variable lo van a guardar, ¿no? Algo así es. Es lo mismo que estamos haciendo. Pasamos el formato y en la dirección de memoria de la variable a la cual vamos a leer. Entonces, después de que se ejecute este llamado de esta subrutina, ya tendríamos almacenado el valor que quiere el usuario. Ya. A ver, ¿qué más dice el... ¿Qué sería esto acá? Ya, a ver. Y después el resultado tenemos que mostrar aquí. Voy a borrar esto acá. Ok. ¿Qué más nos decía? A ver. Directo vamos ¿no? A la subrutina calcular promedio. Directo ahí. Entonces, una vez que ya tenemos los datos, ya vamos a la subrutina. Debemos pasar los parámetros, no se olviden de pasar los parámetros. Primer parámetro en el registro RCX. ¿Qué me dice el programa? El enunciado me dice, como primero, debemos pasarle el número de elementos que se quiere procesar por valor, dice. Por valor. Entonces vamos a pasarle n, ¿ya? Pero aquí hay que tener cuidado, mucho cuidado, porque aquí yo le estoy diciendo RCX, a ese registro le voy a pasar el valor de n. Pero el valor de n, ¿de qué tamaño es? Es byte. Y aquí es de 64 bits. Entonces le estoy diciendo, en un campo de 64 bits, almacenar este valor que solamente son 8 bits. Entonces, no le va a satisfacer ese campo para este registro. ¿Y qué va a hacer ese registro? Va a tomar más de lo debido. Si hubieran otra variable aquí, va a tomar el contenido de esa otra variable y va a hacer incoherencia de su programa. Deben tener cuidado en eso. Entonces, ¿qué debemos hacer aquí? Por ejemplo, podemos limpiar el registro RCX, porque no sabemos con qué datos basura se nos quedó, porque aquí le hemos pasado, miren, el formato a todo el registro, o sea, la dirección. Entonces no sabemos con qué dato basura se quedó, por lo tanto limpiémoslo, ¿ya? Entonces un sort es la limpieza más efectiva que podemos hacer. Hay otras más, pero tardan más, ¿ya? Son más costosos, más recursos. Entonces este sería el más efectivo. Limpiamos el registro, queda en cero otra vez intacto. Y ahora sí, aquí podríamos decirle solamente que en el registro CL se vaya el contenido del valor de n. ¿Se entiende? ¿Se entiende ahí? Eh, una pregunta, ¿para qué lo limpiaste el registro si solo va a ocupar un byte Porque, en CL? porque si no lo limpio, lo almaceno sí en CL esa cantidad, pero al momento de pasarle como parámetro, le paso todo el registro. O sea, en el llamado de mi subrutina. Ah, o sea que la función va a tomar todo el registro de 64 bits. Sí. Eso, Sí o sí. eso pasaría en esto de acá, pero yo les quiero que se acostumbren en eso. En estos, por ejemplo. En eso ocuparía Ah, todo, pero yo quiero que se acostumbren. Por aquí no, aquí podemos controlar eso, o sea, no va a haber problema, porque nosotros vamos a crear la subrutina. Pero estas no la creamos, ¿cierto? La ocupamos nomás. ya. Pero vamos a hacerlo lo más correcto posible, por eso mejor lo limpiamos todo lo que había y en ese campo específico nomás rellenamos lo necesario. Ya, Correcto, ok. ¿no? Ya, listo. Ahora sí, pasamos el primer parámetro por valor. Listo, ya está pasado el primer parámetro. El segundo es la dirección del arreglo por referencias. Dirección, ya cuando son direcciones ocupamos todo el registro, así que no nos interesa limpiarlo porque se sobrescribe. Entonces aquí el siguiente registro es RDX. A todo el registro le movemos la dirección del arreglo. Arreglo. Ahí está, la dirección. Listo, ahí están los dos. Ahora aquí hacemos el llamado a nuestra subrutina. Que decía que se llame cal promedio. Entonces se va a llamar calcular promedio. Listo, ahí está. Y no existe obviamente. La vamos a crear aquí, abajo. ¿Ya? Aquí normalmente es el campo para la subrutina. Y ahí está.
A ver, ahí quedémonos, a ver, hasta aquí quedemos. Entonces vamos ahora a la subrutina. La subrutina siempre escriban su red antes que se olviden, ¿no? Su inicio podría ser como su inicio aquí de la subrutina y su red, su final, ¿no? Su retorno. Aquí tenemos que escribir el cuerpo de la subrutina. Ya. Solamente calcular el promedio de todos los elementos que cumplan esta condición y esta otra condición. Se encuentren en posiciones de los índices pares. Ya, ok, veamos. A ver, veamos haciendo un pequeño ejemplo aquí. A ver, veamos que el vector sea este, por ejemplo. Y vamos a poner los datos que están aquí. Y hagamos de cuenta que ese es nuestro arreglo, nuestro vector. Y arriba vamos a poner las posiciones. Bien. Ahí están sus posiciones, ¿no? ¿Me salté algún número? A ver. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfecto. Ahí están sus posiciones. Entonces veamos. Lo que podemos hacer es lo siguiente. Miren. Va a haber algunos que se van a complicar la vida, debido a que están en examen, el tiempo está corriendo. Yo lo único que veo que debemos analizar, lo más complicado